Nunca pensé que algo tan banal como una cita a ciegas podría convertirse en un recuerdo que quisiera borrar con cloro de mi mente. Y no exagero. He vivido cosas incómodas antes, silencios incómodos, comentarios fuera de lugar, incluso rechazos directos. Pero nada, absolutamente nada me había preparado para esa noche. Todo comenzó por la típica app de citas. Wendy parecía diferente, atractiva, con un aire de sofisticación. Decía ser modelo, tenía un estilo elegante y una sonrisa encantadora. Su galería era una mezcla entre sesiones de estudio, viajes exóticos y fotos casuales que parecían extraídas de una campaña de perfumes. Había algo en su manera de escribir que me resultaba seductor. Directa, sí, pero juguetona. Tenía esa mezcla peligrosa entre belleza y picardía que te hace olvidar cualquier instinto de precaución. Quedamos en vernos en un restaurante de esos que exudan modernidad. Luces bajas, jazz de fondo, platos minimalistas con nombres complicados. Me presenté 15 minutos antes. Estaba ansioso, no lo voy a negar. Me puse mi mejor camisa, una chaqueta decente, incluso me perfumé con una loción que guardaba para ocasiones especiales, y entonces llegó, o al menos alguien que dijo ser Wendy, porque esa mujer, esa figura que cruzó la puerta del restaurante, no tenía casi nada que ver con la persona de las fotos. Era ella, sí, si uno se esforzaba en conectar rasgos, los pómulos, la forma de los ojos, pero era como si las imágenes hubieran sido retocadas por un artista con problemas de percepción. En la vida real, Wendy era más baja, su piel tenía un tono enfermizo como si llevara días sin ver el sol y sus movimientos eran torpes, casi mecánicos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor, lo absolutamente indescriptible, fue cuando se acercó a la mesa y noté eso. Un hilo de moco espeso, de un verde translúcido, colgando de una de sus fosas nasales. No era pequeño, no era discreto. Estaba ahí, moviéndose ligeramente con cada respiración, como una amenaza viva, suspendida entre el aire y su rostro. «Hola», dijo con una voz nasal que parecía confirmar lo que estaba viendo. «Qué emoción por fin conocerte». Yo, por reflejo, estreché su mano, paralizado. Quise mirar a otro lado, pretender que no había visto nada. Pero no pude. Era como tener un accidente de auto frente a ti. Tus ojos simplemente no pueden apartarse. Intenté sonreír. Tartamudeé algo como, el gusto es mío, y le ofrecí la silla. Todo en mí gritaba que saliera corriendo, que inventara una emergencia, que fingiera un colapso. Pero había algo hipnótico en su presencia. Como si esa mucosidad colgante fuera un anzuelo invisible al que me había quedado atado. Se sentó frente a mí. Su nariz seguía igual. No se la sonó. No hizo ni el más mínimo intento de limpiarse. Y lo peor, no parecía saber que lo tenía. «Estás más guapo en persona», dijo mientras tomaba el menú con unas uñas pintadas pero descuidadas. Yo asentí. El sudor frío comenzaba a brotar por mi nuca. Intenté mantener la mirada fija en sus ojos, pero cada vez que pestañeaba, mi vista bajaba, como si tuviera voluntad propia, y volvía a ese asqueroso colgajo que parecía resistirse a la gravedad. «¿Qué te apetece pedir?», preguntó, mientras sus fosas hacían un pequeño sonido de succión al aspirar. Yo ya no podía pensar. Había perdido el apetito. Sentía náuseas, un nudo en la garganta, y no sabía si era por repulsión o por el pánico de estar atrapado en esa mesa, con alguien que no parecía tener noción básica de higiene. Entonces ocurrió. Mientras hablaba de sus viajes a Tulum, movió la cabeza levemente, como para acomodarse el cabello. El moco, rebelde, se estiró un poco más, y luego cayó. Sí, cayó, directamente sobre el borde de la servilleta que estaba al centro de la mesa. Yo contuve un grito. Mis manos temblaron. Sentí el estómago revolverse como si hubiera tragado algo en mal estado. Ella ni se inmutó. Tomó la servilleta, la dobló casualmente, y se limpió los labios con ella. «¿Sabes?», dijo. «Me encantan los hombres que no son superficiales. La mayoría solo busca belleza. Pero tú pareces diferente». Dios, quise correr. Pedí al mesero la cuenta sin haber ordenado nada. Wendy frunció el ceño, confundida. «¿Tan rápido? ¿Te vas?». Me levanté. No dije nada. Mi garganta estaba seca, mi piel erizada. Salí del lugar sin mirar atrás. Caminé 3 cuadras sin detenerme. Solo cuando estuve lejos, muy lejos,
Me permití vomitar contra un poste, sacando toda la bilis acumulada por la repulsión y el miedo. Porque, no lo sé, había algo en esa cita que iba más allá del asco. Había algo profundamente inquietante en su presencia, en la forma en que hablaba, en cómo ese moco parecía no ser solo un descuido, sino un símbolo, como si esa mujer no estuviera realmente ahí para tener una cita, como si hubiese venido a destruir algo dentro de mí. Y desde entonces, cada vez que me miro al espejo, no puedo evitar revisar mis propias fosas nasales, porque siento que algo quedó en mí, algo viscoso, algo que no se va. Lo primero fueron los sueños, pesadillas para ser exactos, no eran como las que había tenido antes, no tenían lógica, no seguían una narrativa, solo eran imágenes repetidas, una mesa de restaurante, una mujer con la cara borrosa y un moco largo, grueso, descendiendo lentamente en cámara lenta, como una serpiente viscosa, hasta que caía sobre mi plato. Siempre despertaba justo cuando intentaba gritar, y no podía. Al principio lo atribuía a la repulsión del momento. Una especie de trauma visual, como cuando ves algo tan desagradable que se te queda grabado. Pero pronto empezaron a pasar cosas que no podía explicar tan fácilmente. Lo siguiente fue el olor. Un aroma húmedo, salado, parecido al de una toalla mojada olvidada en una esquina. Al principio pensé que venía del baño de mi departamento. Luego creí que era una fuga de agua. Pero la peste se hacía más intensa por las noches, justo cuando me sentaba frente a la computadora, y siempre parecía provenir de mi lado izquierdo. Una madrugada, al revisar mi historial de navegación, buscaba con desesperación algo que explicara lo que me pasaba. Noté algo extraño. Había abierto una ventana de chat en la aplicación de citas, y ahí estaba Wendy. O su perfil, mejor dicho. Pero con una nueva foto de perfil. Ya no era una pose de modelo. Era una selfie tomada con una luz amarillenta, casi verdosa. Su rostro estaba inclinado, la boca entreabierta, y saliendo de su nariz, otra vez, ese moco. Más largo, más espeso, como si se burlara de mí. Nunca la abrí. Cerré la app, la desinstalé y me fui directo a la ducha. Pero el olor ya no salía de un rincón. Estaba impregnado en mi piel. Las cosas siguieron empeorando. Un día, mientras esperaba el metro, vi su silueta. No tenía cómo estar segura de que era ella. Estaba al otro lado del andén. Pero esa postura, ese leve encorvamiento, el modo en que respiraba por la boca, era idéntico. Me quedé paralizado. La gente pasaba frente a mí como sombras. Y justo cuando el tren pasó, desapareció. Así, como si nunca hubiera estado allí. Empecé a cuestionarme si todo había sido real, si tal vez yo había tenido un colapso, algo psicológico. Pero entonces, una tarde recibí un paquete, sin remitente, sin dirección, solo una caja marrón con mi nombre garabateado en marcador rojo. Temblando lo abrí. Dentro había una servilleta blanca, doblada cuidadosamente, y en el centro, una mancha verdosa, con un ligero tono brillante, no seca, aún húmeda. No pude evitarlo. Grité, y lancé la caja al otro lado del pasillo. Llamé a mi madre, a mi mejor amigo. Les dije que no me sentía bien, que algo me estaba pasando, que necesitaba ayuda. Nadie entendía, nadie me creyó. Hermano, seguro fue una broma pesada. Alguien hackeó tu cuenta. Olvídalo, me decían. Pero ¿cómo olvidas algo que te sigue? Porque ya no era solo el olor, ni las visiones. Empecé a ver mocos en todos lados, en los pasamanos del bus, en la taza del baño de mi trabajo, en los bordes de los platos en cafeterías, en los dedos de algunos desconocidos. Era como si el mundo estuviera contaminado por ella. Y luego vino la peor parte, la más inconfesable, la que aún me cuesta escribir. Comencé a sentir placer cuando me sonaba la nariz. Era sutil al principio, un alivio pasajero, pero luego fue creciendo, y llegó un punto en que pasaba horas frente al espejo, sacando pequeñas hebras de mucosa, observándolas, analizándolas. Las tocaba, las oía chasquear entre mis dedos. Incluso comencé a coleccionarlas, en pañuelos, un frasco. Me volví un monstruo, o tal vez me estaba convirtiendo en uno. Porque una noche, en uno de mis sueños, ella volvió. Wendy, sentada frente a mí, en la misma mesa del restaurante. Esta vez su cara era nítida, sonreía. Pero ya no había solo un moco, había docenas.
Caían como hilos viscosos por sus mejillas, su cuello, su pecho. Y cuando me incliné para alejarme, ella me tomó del brazo y susurró: «Tú ya eres como yo. No puedes escapar». Desperté bañado en sudor. Mi nariz sangraba. Y en mi cama había una servilleta arrugada, con una mancha. No la había puesto yo. Desde entonces ya no salgo de casa. Cubro los espejos, mantengo las ventanas cerradas. Tengo miedo de ver mi reflejo y no reconocerme, porque a veces, solo a veces, cuando paso frente al vidrio de la cocina, me parece que hay algo colgando de mi nariz, algo que no puedo quitarme. Y en el fondo, siento que Wendy sigue ahí, no como una persona, sino como una infección, un virus psíquico, algo que se metió en mí desde esa cita, y que nunca, nunca me va a dejar. Perdí el trabajo. Dejé de responder mensajes. Mi familia pensó que estaba deprimido. Mi mejor amigo intentó visitarme, pero fingí no estar en casa. Lo cierto es que ya no quería que nadie me viera. No por miedo al juicio, sino por miedo a que alguien notara lo que se estaba formando en mí. Mi nariz ya no se sentía igual. Había presión constante, como si algo creciera ahí dentro. Y no era solo mucosidad. Era algo más denso, más vivo. Cada vez que me sonaba la nariz, no salía un simple moco. Lo que emergía era una sustancia espesa, con una textura que parecía tener voluntad propia. Una vez cayó sobre mi lavabo y se movió. Lo juro. Tembló como un pequeño organismo buscando dirección. Comencé a guardarlos, a observarlos bajo la lámpara de escritorio. Algunos vibraban ligeramente, otros burbujeaban. Uno incluso pareció emitir un sonido, un chillido casi imperceptible. Era como si fueran larvas. Y yo, su huésped. Una noche, completamente solo, frente al espejo del baño, tomé valor. Encendí la linterna de mi celular y me incliné hacia el espejo, dispuesto a ver qué demonios estaba pasando. Abrí bien las fosas nasales. Respiré hondo. Y entonces lo vi. Ahí dentro no había mucosa. Había un ojo humano, abierto, mirándome desde dentro de mi propia nariz. Grité, me lancé hacia atrás, golpeé el lavabo, caí al suelo, pero el ojo seguía allí, pestañeando, y en mi cabeza, en lo más profundo de mi conciencia, escuché su voz, no la mía, no la de nadie conocido. Era la voz de Wendy. «Ya casi estás listo», susurró. «Pronto serás uno de nosotros». Esa noche dormí en el piso del baño, con las luces encendidas. Al amanecer, mi celular vibró. Un nuevo mensaje de un número sin registrar, una sola frase: «Gracias por dejarme entrar». Y una imagen adjunta, una selfie tomada desde mi propia cama. Yo, dormido. Y al fondo, junto a la puerta, Wendy, inmóvil, sonriendo, con la nariz completamente deformada por una masa verdosa, gelatinosa, que parecía desbordarse por su rostro. Desde ese día no he vuelto a salir. No puedo, porque cada vez que toco mi rostro, siento que no es solo mío. Algo vive en mí. Y cada día se apodera un poco más. Nunca pensé que una noche pudiera irse tan al carajo tan rápido. Pete parecía encantador. De esos tipos que saben mirar a los ojos, hacerte reír sin forzar los chistes y recordar los pequeños detalles de una conversación. Lo conocí a través de una app. Tenía ese tipo de perfil donde no parece ni tan perfecto como para sospechar, ni tan vago como para descartarlo. Una mezcla creíble, real. Después de varios días hablando, decidimos vernos. Quedamos en cenar en un sitio pequeño, íntimo. Me gustó que no eligiera un restaurante ruidoso ni demasiado formal. Conversamos por casi 2 horas. Nada incómodo. Me hizo reír. Habló de sus mascotas, de su trabajo como editor freelance, y hasta compartió que le gustaba caminar de noche para limpiar la mente. Cuando pagamos la cuenta, me preguntó si quería dar un paseo. Acepté. Era temprano y yo estaba tranquila. Caminamos por calles medianamente iluminadas, hablando de cine, música y teorías conspirativas que me hacían reír. Todo fluía. Natural. Pero algo cambió cuando nos acercábamos a mi zona. No sé si fue su tono de voz o la forma en que sus respuestas empezaron a parecer más forzadas, como si ensayara lo que decía. Cuando mencioné que ya estaba cerca de casa y que podía irme sola, me dijo que no, que un caballero siempre acompaña hasta la puerta. Sonrió, pero su sonrisa me incomodó.
Había algo en sus ojos, en la forma en que no parpadeaba lo suficiente, en cómo acortó la distancia física entre nosotros. Sentí una punzada de alarma, de esas que te rozan la piel como electricidad estática. Le dije que estaba bien, que de verdad no era necesario. Me reí un poco para suavizar el rechazo, pero no pareció importarle. Siguió caminando a mi lado como si no me hubiera escuchado. Cuando llegamos al edificio, intenté despedirme rápido. Dije, bueno, gracias por todo. La pasé bien. Y me giré para buscar mis llaves. Y ahí fue cuando lo sentí demasiado cerca. Me di cuenta de que no había dejado espacio entre nosotros. Estaba justo detrás de mí. No era un gesto romántico ni casual. Era otra cosa. Lo sentí en la espalda, en la nuca, en la respiración que le temblaba. ¿Puedo pasar un momento?, preguntó. No fue una broma. No sonreía, no titubeaba. Estaba absolutamente serio. No, Pete, no creo que sea buena idea. Mi voz salió firme. No quería sonar débil. Él me miró unos segundos en silencio. Inquietante, como si estuviera evaluando algo. Su mirada se volvió diferente, calculadora. Es solo un momento, no tengo malas intenciones, dijo, pero su tono no era tranquilizador. Era insistente. Metí la llave en la cerradura y al girarla, él dio un paso más cerca, rozándome con el pecho. Me giré rápidamente y puse la mano en su torso, marcando un límite físico. Me asusté cuando sentí que su respiración se agitaba. No era emoción, era ansiedad, o algo más oscuro. Pete, tienes que irte, ya. Se quedó inmóvil. Por un segundo pensé que se marcharía, pero en lugar de eso, alzó el brazo lentamente y lo apoyó en la puerta, justo al lado de mi cabeza. Me estaba acorralando. Mi corazón empezó a latir con violencia. Tenía mi celular en el bolso, pero estaba al fondo. El llavero aún colgaba de la puerta entreabierta. Si empujaba, él podría entrar. No entiendo por qué me cierras la puerta en la cara, dijo. Su voz se había vuelto baja, como un susurro reprimido. Y ahí lo supe. Algo no estaba bien con él. Algo no estaba bien desde el principio. Intenté hacerme a un lado para pasar, pero me interceptó. Sus ojos ahora eran duros, fríos, lejanos. Parecía otra persona. Su boca se crispó en una mueca tensa. No me gusta que me hagan sentir como un psicópata, espetó de pronto. No respondí. No podía. Cada parte de mi cuerpo estaba en modo alerta. Entonces empujé la puerta con fuerza, abrí apenas lo necesario y me escurrí por el hueco. Cerré de golpe y él golpeó la madera con la palma abierta, gritando: «No estoy loco, no soy un mal tipo. Solo quería entrar un segundo». No esperé más. Corrí al pasillo, al elevador, y luego al departamento de mi vecina, tocando con desesperación. Llamamos a la policía. Para cuando llegaron, Pete ya se había ido. Nunca más supe de él. Desapareció de las redes, del teléfono, de la app, como si no hubiera existido. Lo que aprendí esa noche es que los verdaderos monstruos no siempre se esconden en lugares oscuros. A veces caminan contigo, charlan, sonríen, y se meten bajo tu piel antes de que puedas darte cuenta. Y cuando los tienes demasiado cerca, ya es demasiado tarde. Cada sombra en el pasillo, cada crujido del piso, cada vibración del celular me ponía los nervios de punta. Bloqueé su número, borré la app, denuncié su perfil. Le conté a mis amigas, a mi hermana, incluso a mi jefe, por si notaban algo raro. Me dijeron que hice lo correcto, que fue valiente no dejarlo entrar. Pero por dentro, me sentía rota, vulnerable, como si algo se hubiera agrietado esa noche y no hubiera forma de volver a sellarlo. Una parte de mí seguía esperando que apareciera, que me buscara, que hiciera algo peor. El portero del edificio dijo que no lo había vuelto a ver, pero que si llegaba alguien extraño, me avisaría. Cambié las cerraduras de mi departamento. Compré un pestillo extra. Instalé una cámara interior con sensor de movimiento. Dejé de caminar sola por la noche, todo por culpa de esa maldita cita. Pero lo peor fue la duda. No entendía cómo no lo vi venir. ¿Hubo señales? ¿Fue demasiado amable? ¿Demasiado perfecto? ¿Ignoré algo que ahora me parece obvio? Empecé a repasar nuestras conversaciones en mi cabeza, como si se tratara de un expediente criminal. Cada mensaje, cada risa, cada emoji sospechoso. Quería entender en qué momento pasó de encantador a depredador. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, me despertó un leve clic.
Pensé que había sido la nevera o el aire del balcón, pero no. El sonido vino de la cámara que había puesto en la sala. Me levanté con el corazón en la garganta, crucé en puntillas hasta el celular, abrí la app de la cámara y retrocedí la grabación de los últimos minutos. Ahí lo vi. Un movimiento suave en la esquina derecha del encuadre. Como una silueta, como una sombra mirando desde la ventana exterior. Un rostro, borroso por la luz pero familiar. No grité, no me moví. Sentí que la sangre me bajaba de golpe hasta los pies. Volví a mirar la grabación, una y otra vez. Solo fueron 3 segundos. 3. Lo suficiente para paralizarme. Llamé a la policía otra vez. Vinieron, revisaron, no encontraron nada. Ningún rastro. Ninguna marca. Me dijeron que pudo ser una distorsión por el reflejo de la luz, pero yo sé lo que vi. El rostro de Pete, mirando hacia adentro, esperando. Desde entonces vivo con las cortinas cerradas. No abro la puerta sin mirar antes por la mirilla y sin tener algo pesado en la mano. No confío en nadie que camine demasiado cerca de mí en la calle, porque Pete desapareció, pero no del todo. Porque los hombres como él no se esfuman, se esconden, se disfrazan, se convierten en silencio. Y yo sé, con cada fibra de mi cuerpo, que volverá a intentarlo, que aún está cerca, demasiado cerca. Pasaron 2 semanas sin señales de Pete. Mi vida empezó a estabilizarse. Me convencí, o al menos intenté, de que había sido un loco más. De esos que pululan por ahí, que aparecen, perturban y luego desaparecen como humo. Pero en el fondo, algo en mí no descansaba. Una noche, regresando del trabajo, noté que la puerta de mi departamento no estaba cerrada del todo. Apenas una rendija, pero lo suficiente como para saber que yo no la había dejado así. Me paralicé. Llamé a una vecina y le pedí que viniera. Entramos juntas con el celular grabando por si acaso. Todo parecía en su lugar, nada roto, nada robado, excepto por un sobre encima de mi cama, blanco, sin nombre, sin dirección, solo un sobre delgado, cuidadosamente colocado al centro del colchón. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había una foto, una Polaroid. Era yo, durmiendo, tomada desde muy cerca, casi encima de mi rostro. La fecha escrita a mano en el borde inferior. Hace 3 noches, grité. Me solté a llorar en el suelo mientras mi vecina llamaba a emergencias. Vinieron patrullas, investigadores, un perito. Revisaron huellas, cerraduras, cámaras, pero nada. No había señales de entrada forzada, nadie entendía cómo había entrado, ni por qué, ni cuándo se fue. Pero yo sí. Pete nunca se fue, nunca quiso una cita. Solo quería estar cerca. Cada vez más cerca, hasta formar parte de mi vida sin que pudiera sacarlo. Me mudé esa misma semana. Cambié de número, de ciudad, de rutina. Me volví casi invisible. No tengo redes sociales. No uso mi nombre real. Pero a veces, al anochecer, cuando todo está en silencio, escucho algo. Un clic de cámara, un susurro que se escapa por debajo de la puerta. Un sobre que aún no he tenido valor de abrir. Al principio todo parecía normal. James era de esos compañeros de trabajo que saben mantener una conversación ligera en la sala de descanso, que te saludan con una sonrisa cuando pasas cerca de su escritorio, y que siempre tienen un comentario amable, aunque a veces con un tono un poco raro, pero nunca lo suficiente como para levantar alarmas. Solo un tipo algo intenso, eso era todo. Cuando le propuso a Mariana ir al cine, lo hizo de forma tan casual que ella no supo bien cómo negarse sin parecer grosera. «Una peli de suspenso», dijo él. «Te va a encantar, dicen que está buenísima». Y lo cierto es que ella tenía ganas de distraerse, salir un poco, ver algo diferente. Pensó que una salida sin compromiso, como colegas, no podía ser tan mala idea. Quedaron en verse un sábado por la tarde. James llegó puntual, con las entradas ya compradas y un combo de palomitas extra grande en las manos. Vestía camisa negra, perfumado más de lo necesario. Mariana agradeció el gesto, aunque algo en su mirada ya le parecía un poco distinta a la habitual. Más fija, más evaluadora. Entraron a la sala justo cuando comenzaban los avances. El lugar no estaba lleno, así que pudieron elegir una fila algo aislada, a mitad del pasillo, lejos del bullicio. Mariana sintió un escalofrío, pero lo atribuyó al aire acondicionado. Durante los primeros minutos todo fue tranquilo.
comentarios mínimos, risas discretas ante los trailers. Pero no pasó mucho antes de que James comenzara a inclinarse ligeramente hacia ella. Primero para hacer un chiste al oído, luego para ofrecerle palomitas. Después, sin que hubiera ninguna justificación, su brazo quedó apoyado en el respaldo del asiento de Mariana, rozándole la espalda. Ella se removió un poco, incómoda, disimulando. No dijo nada. Se concentró en la pantalla, pero él no lo tomó como señal. Al contrario. Minuto a minuto James parecía reducir la distancia entre ellos. Hablaba bajito, cada vez más cerca. Su rodilla tocó la de ella. Mariana se apartó sutilmente, fingiendo buscar una postura más cómoda. Pero él volvía, como si cada señal de rechazo fuese un reto. Como si el silencio fuera una invitación. La incomodidad crecía con cada escena de la película. Mariana sentía ya más tensión por su cercanía que por lo que ocurría en pantalla. En una escena especialmente tensa del film, James se inclinó repentinamente hacia ella y le susurró algo que no entendió. Y acto seguido, puso la mano sobre su pierna. Mariana la apartó con rapidez, con una mueca de disgusto clara. Murmuró un no tajante. Él se rió por lo bajo, como si fuera una broma, como si ella estuviera exagerando. Pero no lo estaba. Intentó concentrarse. Le faltaba poco a la película. Se repetiría a sí misma que solo debía esperar, salir y no volver a hablarle más allá de lo estrictamente laboral. Pero entonces ocurrió lo peor. Durante un momento de oscuridad en pantalla, James giró hacia ella y, sin aviso, intentó besarla. No fue un gesto torpe o romántico. Fue rápido, invasivo, urgente. Mariana apenas tuvo tiempo de girar el rostro y empujarlo con fuerza. Su voz cortante se escuchó más fuerte de lo esperado. ¿Qué haces? Un par de personas en la fila de atrás murmuraron algo. James alzó las manos como si hubiera sido malinterpretado, con esa falsa sorpresa que hiela más que cualquier excusa. Mariana no esperó. Se levantó, recogió su bolso y salió del pasillo casi corriendo, con el corazón acelerado, las manos temblorosas. En el pasillo del cine, sintió por primera vez que estaba a salvo. O al menos, eso creyó. Mariana caminó rápido por el pasillo del cine, esquivando a un grupo de adolescentes que reían sin saber lo que ella acababa de vivir. Sus piernas temblaban, pero no quería detenerse. Buscó la salida de emergencia más cercana. No sabía si James la seguía. No se atrevía a voltear. Solo pensaba en salir de ese lugar, en volver a la seguridad de su departamento, en cerrar con llave y olvidar. Al empujar la puerta metálica que daba al estacionamiento trasero, una ráfaga de aire frío le cortó la cara. Estaba oscuro, solo alumbrado por débiles faroles amarillentos. Dio unos pasos, aún respirando entrecortadamente, cuando escuchó la puerta abrirse detrás de ella. Era él. James apareció en silencio, como si nada hubiera pasado. Su rostro ya no tenía la sonrisa nerviosa de antes. Ahora se mostraba rígido, inexpresivo. «Oye», dijo con una voz apenas audible. «No quise asustarte». Mariana se giró por completo, dando un paso hacia atrás. «James, ya basta. Esto no fue una cita. No tenías derecho». Él levantó las manos fingiendo calma, pero su mirada tenía algo errático. Algo que no estaba ahí antes. Algo que rompía con la imagen de compañero amable del trabajo. Algo peligroso. «Te estás haciendo ideas. Solo pensé que había química. Que tal vez tú también lo sentías». «¿Sentir qué? Apenas hablamos en la oficina. Solo fue una película. Déjame en paz». Intentó dar un paso más atrás, pero tropezó levemente con un borde de concreto del estacionamiento. James no se movió, pero su sombra se estiraba hacia ella. Daba la sensación de que, en cualquier momento, cruzaría esa distancia y haría algo impulsivo. Mariana sacó su celular del bolso, con manos temblorosas. Lo desbloqueó como pudo y mostró la pantalla. «Voy a llamar a seguridad si no te vas ahora». Él sonrió, pero esa sonrisa no tenía nada de cordial. Era una mueca vacía, como si no supiera ya cómo encajar en la situación. No hace falta exagerar, pero Mariana ya había marcado. Puso el altavoz, fingiendo hablar con alguien del cine. Eso pareció quebrar algo en James. Bajó los ojos, respiró hondo y se dio la vuelta. Caminó despacio hacia la puerta por la que había salido sin mirar atrás. Solo entonces Mariana se permitió respirar con normalidad.
Subió al primer taxi que encontró en la avenida principal. Durante el trayecto no dijo ni una palabra. Solo miraba por la ventana, en completo silencio. Sentía en la piel ese rastro invisible que deja el miedo cuando se va, pero no del todo. Ya en casa, con la puerta cerrada, las luces encendidas y la televisión puesta como distracción, algo en ella seguía temblando. Revisó su celular. James no había escrito, no había llamadas, nada. Pero al mirar por la mirilla de su puerta, se quedó paralizada. Allí abajo en la calle, apoyado contra una farola, estaba él. James. No hacía nada. Solo la miraba. Mariana dio un paso atrás al ver a James en la calle, inmóvil, con la mirada clavada en la fachada de su edificio. No parecía haberla visto, pero su presencia ahí, sin razón, sin moverse, sin escribirle, sin tocar el timbre, era más perturbadora que cualquier confrontación directa. Corrió las cortinas, apagó algunas luces y se alejó de la ventana. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Avisar a seguridad del edificio? ¿Esperar? El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que podía desmayarse. Encendió el televisor solo para no escuchar el silencio. Los minutos pasaban, 20, 30, 40. Finalmente reunió valor y volvió a asomarse. Ya no estaba. El farol seguía encendido, pero la calle estaba vacía. Ni rastro de James, ni un coche encendido, ni un peatón. Como si nunca hubiera estado allí, pero no pudo relajarse, porque no sabía si se había ido o si había entrado. Corrió a revisar la cerradura, intacta, las ventanas, bien cerradas, el baño, los closets, el balcón, nada, todo en orden. Pero entonces, en el silencio más absoluto, escuchó algo que la hizo congelarse por completo. Una respiración, justo detrás de ella. Giró en seco. Nada. Solo el reflejo de sí misma en el espejo del pasillo. Su rostro pálido, desfigurado por el terror. Pero algo no cuadraba, porque el reflejo tardó una fracción de segundo más en moverse que ella. Y detrás, justo al fondo del espejo, entre las sombras de la cocina, se dibujaba una figura. James, sonriendo. Al principio todo parecía normal. Ella lo había conocido en una aplicación de citas. Ryan se mostraba como un hombre confiado, divertido, seguro de sí mismo. Tenía ese encanto de los que saben que atraen. Fotos bien cuidadas, sonrisa ladeada y, claro, un BMW negro brillante en varias imágenes. Él no lo ocultaba. Le gustaban los autos veloces y la adrenalina. A ella le pareció una de esas cosas que los hombres exageran para parecer más interesantes. Se citaron una tarde de viernes. Ryan la pasó a buscar y, en efecto, el auto era real. Impecable, reluciente, con ese rugido contenido del motor que promete potencia. Ella subió algo nerviosa, pero también emocionada. El plan era sencillo. Cena, algo de música en el auto, una vuelta por la ciudad. Nada demasiado comprometido. Durante la comida, él fue encantador. Hablador, carismático, con esa mirada intensa que muchas confunden con profundidad. Hablaba mucho de sí mismo, de sus éxitos, de lo que quería hacer en la vida. Ella lo escuchaba entre divertida e incrédula. No era precisamente su tipo, pero algo en esa energía tan segura la mantenía curiosa. Cuando salieron del restaurante, ya era de noche. El aire estaba fresco, y él, sin preguntarlo, le abrió la puerta del copiloto con una sonrisa. Ella dudó por un segundo, un brevísimo reflejo instintivo. Pero subió. No sabía que esa sería una de las decisiones más peligrosas que tomaría en su vida. ¿Te gustan las emociones fuertes?, preguntó Ryan mientras encendía el auto y el motor rugía con fuerza. Ella soltó una risa ligera. Pensó que se refería a una conversación o quizás a una canción intensa, pero número. Cuando salieron a la autopista, él pisó el acelerador como si estuviera escapando de algo. El coche se disparó a una velocidad absurda. Todo a su alrededor se volvió borroso. Las luces de los postes, los reflejos en el parabrisas, los letreros que apenas alcanzaba a leer. Ella intentó mantenerse tranquila. «Hey, Ryan, baja un poco la velocidad, ¿quieres? ¿Tienes miedo?», dijo con una sonrisa torcida. «Tranquila, sé lo que hago». Pero no la miraba. Tenía esa mirada fija, enloquecida, como si se estuviera probando algo a sí mismo. Cambiaba de carril sin previo aviso. Se reía.
Imitaba efectos de sonido como si estuviera en una carrera de videojuego. Ella ya no sabía cómo pedirle que parara. Su voz temblaba. Su cuerpo se aferraba al asiento como si pudiera detener el coche con los dedos. Entonces vino la curva. Una curva cerrada sin señalización clara, justo antes de un tramo de árboles. Él la vio, pero ya era tarde. El chillido de las llantas fue lo último que ella escuchó antes del impacto. Un golpe seco, brutal, como si todo el mundo hubiera estallado hacia un solo punto. El crujido del metal retorciéndose, el estallido del parabrisas, su cuerpo lanzado hacia el cinturón de seguridad que milagrosamente la sostuvo. Y luego, silencio. Silencio. No el tipo de silencio agradable de una habitación tranquila o una noche estrellada. Este era un silencio roto, irregular, lleno de zumbidos y ecos internos. Un silencio que sonaba como si algo dentro de su cabeza se hubiera desconectado. Durante unos segundos, o quizá minutos, no sabría decirlo, no entendía dónde estaba. Había un olor intenso a quemado, a plástico, a gasolina. El humo comenzaba a colarse por los bordes del tablero. Los faros del BMW seguían encendidos, apuntando sin sentido a la maleza frente a ellos. Uno de ellos parpadeaba como si estuviera agonizando. Ella no podía moverse. Algo caliente le corría por la frente, y al mirar de reojo, vio sangre bajando en un hilo lento hacia su mejilla. Intentó hablar, pero solo salió un gemido bajo como el que hace un animal herido. Entonces giró la cabeza con esfuerzo, y vio a Rayad. Él estaba con el rostro apoyado sobre el volante. No se movía. El airbag no se había activado completamente. Tenía una herida profunda en la ceja y la boca entreabierta. Una de sus manos colgaba inerte junto a la palanca de cambios. El parabrisas estaba destrozado, con una telaraña de fracturas que lo hacían parecer congelado desde dentro. «Rayad», susurró, apenas audible. No hubo respuesta. El miedo se volvió físico. Sintió como su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Las piernas le pesaban como cemento. Quiso abrir la puerta, pero el mecanismo estaba trabado. El auto estaba inclinado hacia un lado, hundido entre ramas y barro. Afuera, la oscuridad era densa, cerrada. No había casas, ni postes de luz, ni señal de otros autos. Estaban solos. Por fin, Rayad soltó un gemido. Lento, como el que se escapa de alguien que despierta de una pesadilla. Movió la cabeza. Tosió. Intentó hablar, pero solo salió un sonido burbujeante, como si algo estuviera roto dentro de él. Ella lo observó con una mezcla de horror y compasión. «¿Estás bien?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. «¿Qué pasó?», musitó él aún desorientado. «Te lo dije, te lo rogué. Ibas muy rápido». Las lágrimas comenzaron a salir sin control. No por el dolor físico, sino por la angustia, el miedo, la certeza de que habían estado a centímetros de morir por una estupidez. Por un ego inflado, por demostrar algo a nadie. Con un esfuerzo sobrehumano logró soltar el cinturón. Cayó sobre el asiento con un quejido. La adrenalina aún bloqueaba parte del dolor, pero empezaba a sentir punzadas en el pecho, en la espalda, en la pierna izquierda. Intentó abrir la ventana, pero solo se movió unos centímetros antes de trabarse. Fue entonces cuando el olor a gasolina se hizo más fuerte. Un goteo rítmico comenzó a escucharse desde el fondo del coche. Gota, gota, gota. Y el miedo subió a otro nivel. Si había una fuga, si algo chispeaba, si el motor aún estaba caliente, podían explotar. «Rayad, tenemos que salir de aquí, ahora». Pero él no reaccionaba con claridad. Murmuraba frases desconectadas. Estaba aturdido, en shock, o tal vez con una conmoción cerebral. Sus ojos iban de un lado a otro como si no supiera dónde estaba. Ella golpeó con fuerza la ventana. Nada. Intentó empujar la puerta de nuevo. Nada. El auto parecía una trampa mortal. Se arrastró hacia la consola central y alcanzó su bolso. No estaba. El celular, el maldito celular, había salido volando en el impacto. Fue entonces cuando escuchó algo, un crujido afuera, como ramas pisadas, como pasos. Se quedó inmóvil. No podía ver nada a través de la oscuridad, pero algo o alguien se movía afuera del coche. No era un animal, era un sonido firme, humano. Golpeó la ventana con los nudillos, casi por instinto. «Ayuda, por favor, estamos aquí, ayuda».
Silencio. Y entonces, otra vez, pasos. Esta vez más cerca. Demasiado cerca. ¿Hola?, preguntó con la voz quebrada. Una sombra se movió justo al frente. Por un segundo juraría que una figura humana se asomó a los faros parpadeantes. Solo un instante. Un destello. Pero no se acercó. No dijo nada, solo observó. Y luego desapareció. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir por la garganta. La figura se había esfumado. No sabía si era un rescatista, un curioso o algo peor, pero no podía quedarse esperando. Tenía que salir. Buscó a tientas algo con lo que pudiera romper la ventana, nada a mano. Entonces, con el brazo cubierto por su abrigo, dio un golpe seco contra el cristal lateral. No pasó nada. Otro golpe. Dolor agudo en el codo, tercer golpe. El vidrio estalló en astillas gruesas que cayeron sobre su regazo. El aire frío de la noche entró de golpe, junto con el sonido lejano de grillos y algo más. Algo metálico, como cadenas arrastrándose. Pero no pensó en eso. Solo quería salir. Con un esfuerzo desesperado, sacó medio cuerpo por la ventana. El borde roto del vidrio le arañó el muslo, pero no importó. Cayó al suelo húmedo, cubierta de hojas y fango. Se arrastró unos pasos y luego se puso de pie, tambaleante. Tenía una torcedura en el tobillo. Cada paso era una puñalada. Volteó hacia el coche. Rayad seguía dentro, inconsciente otra vez. El humo que salía del motor era más denso. Algo chispeaba. Ella lo miró, paralizada. No podía dejarlo ahí. A pesar de todo, era un ser humano. A pesar de su ego, su estupidez, su vanidad, no merecía morir así. «Rayad», gritó regresando a la ventana rota. «Despierta, tenemos que salir». Se metió hasta la cintura, le tomó del brazo, lo sacudió. Él abrió los ojos apenas. Murmuró su nombre. Por fin reaccionó. Juntos, con dificultad, lo arrastró hasta que pudo hacerlo salir del coche. Apenas lo logró, se oyó un estallido seco en la parte trasera del vehículo. No fue una explosión de película, sino una pequeña llamarada que encendió parte del capó trasero. Tiempo. Tenían muy poco. Ella tiró de Rayad hasta un claro del monte, lo más lejos posible. Cuando cayó al suelo de espaldas, exhausta, con el cuerpo cubierto de cortes y lodo, giró la cabeza y vio cómo el BMW comenzaba a arder. Lento, pero imparable. Las luces finalmente murieron, y con ellas, el ruido. Todo se volvió oscuro otra vez. Solo entonces, mientras se aferraban al suelo y respiraban con dificultad, escucharon una risa suave, de alguien a pocos metros. Pero no había nadie. El monte estaba vacío. No había socorristas, no había patrullas, nadie vino. Solo esa risa. Y luego otra vez pasos alejándose. Ella no volvió a saber quién o qué fue esa figura. Algunos dijeron que alucinaron por el shock, otros que fue alguien que no quiso ayudar. Pero lo que sí supo es que nunca volvió a subirse al auto de un hombre que necesitaba demostrar algo. Que cada vez que alguien pisaba el acelerador un poco más de lo normal, su cuerpo se tensaba, reviviendo la curva, el grito, el humo, y que en su cabeza, cada tanto, esa risa volvía a sonar. Como un recordatorio de que no todos los peligros están en la carretera, algunos se sientan junto a ti. Desde que comenzaron a hablar por mensajes, Martin le pareció distinto. Educado, atento, con un humor discreto pero encantador. Nada de frases cliché ni selfies en el espejo. Solo una conversación fluida, casi refrescante, en un mar de perfiles vacíos. Por eso, cuando le propuso cenar en una pizzería acogedora del centro, ella aceptó con gusto. El lugar era pequeño, de esos con luces tenues y mesas de madera oscura. La masa era artesanal y el horno estaba a la vista. Olía a albahaca y a queso fundido. La cita prometía ser tranquila, íntima. Martin llegó puntual, vestido sencillo pero pulcro y con una sonrisa tímida. Hablaron de películas, de comida, de lo absurdo que eran las redes. Y por un buen rato, todo fue perfecto. Pidieron una pizza mitad margarita, mitad pepperoni. Ella bromeó con que eso decía mucho de su personalidad. Martin rió. Luego, pidió un refresco. Después, otro. Y otro más. Ella notó que su rostro estaba un poco más pálido de lo normal, que su frente brillaba un poco. Pero pensó que tal vez era solo nervios.
No quiso incomodarlo. La conversación se volvió algo más errática. Él empezó a rascarse el cuello compulsivamente. Sus respuestas comenzaron a ser más lentas y una o dos veces se quedó mirando un punto fijo, como perdido. Ella pensó que tal vez se sentía mal, pero antes de que pudiera preguntar, Martin se inclinó hacia adelante y soltó un gruñido ronco. Un sonido húmedo, primitivo, visceral. Y de pronto, sucedió. Un chorro espeso, marrón anaranjado, salió disparado de su boca con una fuerza grotesca. Golpeó la mesa de lleno, salpicó los platos, rebotó en la pizza y siguió su curso hacia el piso y hacia ella. Sintió el líquido tibio y denso estrellarse en su blusa, resbalar por su brazo y gotear sobre sus piernas. El olor llegó en segundos, ácido, putrefacto, con notas de queso fermentado y bilis. Todo se congeló. Los demás comensales se quedaron paralizados. Un niño pequeño comenzó a llorar. Alguien al fondo gritó. Ella no podía moverse, no podía parpadear. La textura del vómito en su piel, en su ropa, en su cuello, era demasiado. Su mente entró en una especie de cortocircuito. La náusea le subió con violencia, pero se negó a dejarla escapar. No ahí, no así. Martin temblaba. Sus ojos vidriosos, desorbitados, miraban a todos lados como si no comprendiera lo que acababa de hacer. Balbuceaba disculpas. Lo siento. No sé qué pasó. Me sentía raro. No era mi intención. Pero sus palabras eran solo ruido. Ella se había desconectado. El encargado del lugar se acercó con una servilleta. Luego retrocedió con una mueca de asco. Algunos clientes se levantaron tapándose la boca. La pestilencia era insoportable. La mancha en la mesa era grotesca, como una pintura abstracta hecha con residuos humanos. Ella se puso de pie, como un autómata. Cada movimiento parecía ocurrir bajo el agua, lento, confuso. El vómito chorreaba desde su cabello hasta su cuello. Martin intentó tocarle el brazo, pero ella retrocedió de un salto, jadeando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por emoción, sino por el asco y la humillación. Había pasado del coqueteo tranquilo a una pesadilla corporal que no podía borrar. Los pasos hacia la salida fueron inciertos, casi tambaleantes. La pizzería se había transformado en una especie de escena del crimen emocional, y ella era la víctima central. Algunos la miraban con lástima, otros con asco disfrazado de preocupación, pero lo que más le dolió fue la mirada de Martin. No era solo culpa lo que había en sus ojos, sino una especie de horror, como si ni él mismo comprendiera lo que acababa de hacer. Ella salió al aire libre jadeando, las manos temblorosas, el cuerpo empapado en una mezcla repugnante de vómito y vergüenza. El aire frío de la noche le golpeó como una bofetada. No sabía si gritar o reír o simplemente dejarse caer en la acera y cerrar los ojos hasta desaparecer. No podía entender cómo en cuestión de segundos había pasado de la tranquilidad a esa sensación de haber sido violada por el asco. Se apoyó en un poste de luz tratando de estabilizarse. Sacó el teléfono. No sabía a quién llamar. ¿A una amiga? ¿A un taxi? ¿A una ambulancia? Sentía que todo su cuerpo ardía. El hedor persistía, impregnado en su piel. Y entonces lo escuchó otra vez. «Espera, por favor». Martin había salido tras ella con la cara desencajada, la camisa manchada, un hilo de saliva colgándole de la barbilla. «Fue un error. Creo que me envenenaron o algo. No te vayas así». Ella dio un paso atrás. La sola idea de que él se le acercara le disparó un impulso animal de protección. Estaba a punto de gritarle que no se atreviera, pero algo en su expresión la detuvo. No era solo vergüenza lo que mostraba, era algo más profundo, algo perturbador. «No comí nada raro», murmuró él mirando sus manos. «Solo tenía hambre, mucha hambre, no era normal, la pizza me sabía amarga, pero tú olías...». Se detuvo. Ella sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. «¿Qué dijiste?». Martin pestañeó varias veces, como despertando de un trance. Negó con la cabeza, retrocedió. «Nada, perdón. No me sigas, no te acerques a mí, por favor. Necesito ayuda, creo que algo está mal conmigo». Y se fue corriendo. Desapareció entre los callejones del centro como un espectro errante. Ella se quedó allí paralizada. Un grupo de jóvenes pasaron junto a ella, tapándose la nariz, murmurando cosas. Se sintió pequeña, invisible y al mismo tiempo como si todos la estuvieran mirando.
Cuando finalmente logró detener un taxi, el conductor bajó un poco la ventanilla, la miró de arriba a abajo y se negó a llevarla. Tuvo que caminar varias cuadras hasta encontrar un hotelucho de paso donde nadie hiciera preguntas. Pidió una habitación sin siquiera levantar la mirada. En el baño, se quitó la ropa lentamente, como si cada prenda estuviera hecha de veneno. Se duchó 3 veces, frotándose con fuerza, como si pudiera borrar lo que había pasado, arrancar el olor, arrancar el recuerdo. Pero no se fue, ni esa noche ni la que siguió. No sé cómo empezó todo tan bien y terminó tan mal. La conocí por una app, Sami. Su perfil era encantador, elegante, culta, con fotos en museos, playas europeas, cenas sofisticadas, pero nada exagerado. Lo justo para que me intrigara sin pensar que era pretenciosa. Hablábamos casi a diario. Sus mensajes eran ágiles, divertidos, con referencias inteligentes y ese tipo de coqueteo que te hace sentir afortunado. No tardamos en coordinar una cita. Ella eligió el lugar, un restaurante en la zona más cara de la ciudad, de esos que tienen valet parking y cartas sin precios visibles. Me incomodó un poco, pero no quería parecer tacaño. Pensé, una cena elegante no me va a matar, y quizás esta chica valga la pena. Llegué temprano. Estaba nervioso, pero emocionado. Me miré en el reflejo del vidrio antes de entrar. Bien vestido, pulcro. No era un millonario, pero sabía comportarme. Sami llegó 10 minutos tarde, como si fuera parte de su ritual. Entró con una seguridad magnética, vestida con un conjunto que parecía salido de una pasarela. Me saludó con un beso en la mejilla, ligero, como si ya hubiéramos tenido 100 citas antes. Yo estaba deslumbrado. Nos sentamos y antes de que pudiera sugerir una bebida, ella ya hojeaba la carta de vinos con la naturalidad de quien ha hecho esto toda la vida. El mesero se acercó. Ella levantó una ceja, sonrió y dijo sin dudar: la botella de Cabernet del 2005. La de etiqueta negra. El mesero asintió con una reverencia. Yo, mientras tanto, sentí un escalofrío. Ese nombre lo había visto en listas de vinos caros, muy caros. ¿Seguro quieres esa?, le pregunté con una sonrisa nerviosa. Tal vez podríamos ver otra opción, no sé si... ¿Otra opción? Me interrumpió apoyando el mentón sobre la mano, con una media sonrisa condescendiente. No me digas que eres de esos que miran los precios. Me encogí un poco en la silla. Ella ni siquiera me dio tiempo de responder. Tomó su copa de agua y continuó como si nada. Yo no sabía si reír, defenderme o salir corriendo. Pero algo me decía que debía quedarme. Tal vez estaba exagerando. Tal vez era solo su estilo. Llegó el vino. El mesero lo presentó como si fuera una joya. Lo descorchó con cuidado quirúrgico. Vertió un poco en su copa. Ella lo probó, cerró los ojos y dijo: perfecto, como si estuviera en una película. Y yo al otro lado, sintiéndome como un extra mal vestido. La conversación fluyó al principio. Habló de sus viajes, de su trabajo en una galería de arte, de cenas en París. Cuando intenté contarle sobre mi empleo en una empresa de logística, asintió sin interés, revisando su teléfono a ratos. Me sentí invisible. ¿Y tú? ¿Viajas mucho?, me preguntó con tono neutro. Bueno, he ido a Colombia y a Perú, respondí. Ah, dijo bajando la vista al vino. Qué exótico. El plato fuerte tardó, y con cada minuto la incomodidad se espesaba como niebla. Yo pensaba en la cuenta, en mi tarjeta, en el saldo que había revisado 3 veces antes de venir. Cuando llegaron los platos, ella comió con delicadeza y rapidez, como si solo estuviera cumpliendo un trámite. Necesito ir al baño, dijo de pronto, con tono casual. Tomó su bolso. Su paso era firme, cruzó el salón con la misma gracia con la que había entrado. La seguí con la mirada. Se detuvo en recepción, habló con alguien. Sonrió, y no volvió. Pasaron 5 minutos. 10. Le mandé un mensaje. Le pregunté si estaba bien. Doble check. Sin respuesta. Llamé. 1 vez. 2. Buzón. Fui al baño de mujeres. Toqué tímidamente. Una empleada me miró raro. Negó con la cabeza. No hay nadie ahí desde hace rato, señor. Regresé a la mesa. El vino estaba medio lleno. Las velas seguían ardiendo. Mi corazón latía como un tambor en un cuarto vacío. El mesero se acercó con una sonrisa incómoda. ¿Desea que traigamos la cuenta? Asentí. No tenía otra opción. Y cuando vi el total, sentí que me arrancaban el alma por la garganta.
$487. El vino era $410. El resto, comida, impuestos, propina sugerida. ¿Todo junto?, pregunté. El mesero me miró con compasión, como quien ve a un perro mojado en la calle. Sí, señor, todo junto. Intenté explicar que ella se había ido. Él me escuchó en silencio, con una mezcla de escepticismo y lástima. Me dijo que lamentaba la situación, pero que el consumo estaba a mi nombre. Firme, cortés, inapelable. Tuve que pagar con una tarjeta de crédito que ya casi tenía al límite. La pasaron 2 veces. Pensé que rechazarían el pago. En cierto modo, lo deseaba, pero pasó. Cuando salí, ya era de noche. Caminé hacia el coche con los hombros caídos. Revisé el teléfono, ni un mensaje, solo silencio. Y entonces me di cuenta de que la cita nunca fue una cita. Fui una excusa, un banco temporal, una broma, una víctima más del tipo de terror que no deja cicatrices visibles. La humillación calculada, fría, desalmada. Sammy no era una mujer, era una tormenta disfrazada de vino fino. Y yo solo fui su trago gratuito. Salí del restaurante como si escapara de un naufragio. Mi corazón latía con fuerza, pero no era por ira ni tristeza. Era por la sensación de haber sido engañado deliberadamente. No era la primera vez que una cita salía mal, pero esta tenía algo distinto, algo que no cuadraba del todo. Ya en el coche, encendí el motor y respiré hondo. La botella vacía de agua que había dejado en el asiento del copiloto me pareció una burla, como mi dignidad completamente exprimida. Me quedé ahí, en silencio, unos minutos, hasta que sentí la necesidad de entender. Busqué a Sammy en la app. Su perfil ya no existía. Entré a Instagram, nada. Eliminada, 0 rastros. Pero yo no la había seguido, así que tal vez nunca estuvo realmente ahí. Me fui a WhatsApp, abrí la conversación. Su foto había desaparecido. Solo su número, sin estado, sin última conexión. La sensación de que todo había sido un montaje me cayó como un bloque de hielo en la espalda. Por impulso volví al restaurante. No entré, solo me quedé del otro lado de la calle. Observé. El mesero que nos atendió salió un momento a fumar. Me acerqué. Disculpa, ¿la mujer con la que cené antes? Sammy, ¿la recuerdas? Él me miró con una ceja arqueada. ¿La rubia, vestido negro, bolso rojo? Asentí. No es la primera vez que pasa, dijo bajando la voz. Viene cada tanto con distintos hombres, siempre pide lo más caro, y siempre se va antes de que llegue la cuenta. Me quedé helado. ¿Y ustedes la siguen atendiendo? No podemos hacer mucho, siempre se va antes, no la podemos retener. Y siempre hay un tipo diferente que termina pagando, a veces se quejan, a veces lloran, nadie vuelve a verla. ¿Han intentado denunciarla? Él rió, apagando el cigarro con la suela. Hermano, nadie quiere involucrarse, ni nosotros. Además, algunos ni siquiera recuerdan su nombre al día siguiente. ¿Cómo que no lo recuerdan? Olvídalo, dijo retrocediendo hacia la puerta del restaurante. Es solo una mujer bonita. Nada más, no te rayes la cabeza. Pero yo no podía no rayármela. Esa noche no dormí. Me pasé horas revisando foros, grupos, incluso hilos en Reddit sobre estafas en citas. Encontré casos similares. Una mujer descrita casi igual, elegante, seductora, rubia. Diferentes nombres, Samira, Sofía, Selena. Siempre restaurantes caros, siempre botellas exorbitantes, siempre hombres solos, que terminaban humillados. Algunos decían que no era una sola mujer, sino varias. Un grupo, un círculo, un sistema. Uno de los comentarios me heló. A veces no lo hacen por dinero, lo hacen por otra cosa. Hay tipos que desaparecen después de esas citas. Nadie los busca porque creen que están avergonzados, pero no vuelven. Seguí leyendo. Una historia casi igual a la mía terminó con el hombre apareciendo en un hospital psiquiátrico. Decía haber visto a la mujer entrar al restaurante y nunca salir. Pero los empleados juraban que él había llegado solo. Otro hablaba de botellas modificadas, de sustancias. Eso me hizo mirar mi copa. Esa noche, en retrospectiva, me había sentido extraño, lento, como si todo fuera un sueño. Y entonces recordé algo. La primera vez que tomé del vino, Sammy me miró fijo, sin decir palabra. Fue una mirada larga, penetrante, casi vacía. En su rostro no había emoción, solo cálculo.
Fui a un laboratorio al día siguiente. Les dije que creía haber sido drogado. Me tomaron una muestra. El técnico, al leer los resultados, frunció el ceño. Hay trazas de escopolamina, dijo. Dosis bajas pero constantes. Alguien te estuvo administrando eso por varias horas. No es común. Es peligrosa. La escopolamina. La llaman la droga del zombie. Puede borrar la voluntad. Puede hacerte obedecer sin recordar nada después. Mi estómago se apretó. Volví a revisar mi tarjeta de crédito. Entré al estado de cuenta en línea. Y allí, justo después del cargo del restaurante, había otra transacción. Un Uber de más de 1 hora. A las afueras de la ciudad. No tenía memoria de eso. No tenía idea de haber subido a ningún auto después del restaurante. Ni de haber salido de mi zona. ¿A dónde fui? ¿Quién iba conmigo? ¿Y qué pasó en esa hora de la que no tengo ningún recuerdo? La cita no fue solo una humillación, fue una puerta, y siento que la crucé. Pero aún no sé qué dejé del otro lado. Pasé días obsesionado con aquella noche. La idea de haber sido drogado, manipulado y humillado ya era suficiente para atormentarme. Pero lo que me consumía por dentro era ese hueco negro en mi memoria. Esa hora perdida, esa transacción sin explicación. Contacté al soporte del Uber. Les pedí el registro del viaje. Tuve que insistir, incluso decir que estaba relacionado con un delito. Finalmente me lo enviaron. Destino. Una casa en una zona rural, casi despoblada, a más de 60 kilómetros de la ciudad. Las imágenes de Street View mostraban una construcción abandonada. Techo de lámina, ventanas tapiadas, nada alrededor salvo pasto seco y árboles retorcidos. No sé por qué fui. No sé qué hice allí. Pero el recibo del viaje tenía mi nombre, mi tarjeta, mi ubicación. Y lo más escalofriante, el conductor que me llevó no registró nunca un viaje de regreso. Me quedé viendo esa información en la pantalla durante horas, sin saber si estaba loco o si acababa de tropezar con algo que debía dejar enterrado. Pero la curiosidad, esa maldita necesidad de entender, me arrastró. Un sábado por la tarde manejé hasta el lugar, solo. La carretera era estrecha, sin señal, rodeada de árboles deformes por el viento y el abandono. El camino de tierra que llevaba a la casa estaba medio borrado por el tiempo. Cuando llegué, el aire era denso, silencio absoluto. La casa estaba igual que en las fotos, tapada, podrida. Me acerqué. Pisé algo que crujió, unos cristales rotos. Empujé la puerta. No estaba cerrada. Dentro, el aire olía a humedad y a algo más, algo metálico, penetrante. Las paredes estaban cubiertas de pintura negra y roja, como símbolos mal hechos a mano. Una mesa en el centro de la sala y sobre ella algo que me paralizó. Un espejo grande, sin marco, manchado. Y en ese espejo vi algo que me hizo temblar. A mí, sentado, con una copa de vino en la mano, vestido igual que esa noche, pero no estaba solo. Ella estaba detrás, Sammy, sonriendo, acariciándome el cuello, y yo no parecía resistirme. Retrocedí, cerré los ojos. Cuando los abrí, el espejo estaba vacío. Corrí hacia el coche. No miré atrás, solo conduje. Esa noche no pude dormir. Quemé la ropa que usé, bloqueé todos los números, cerré las cuentas de redes sociales. Semanas después me llegó un sobre sin remitente. Dentro, una sola cosa, una foto Polaroid. Era yo, sentado en la misma mesa del restaurante, copa en mano, y en la mesa, otra botella de vino, de $400. Detrás de mí, la silueta borrosa de una mujer con un vestido negro. Sostenía algo en la mano, una llave, y al dorso de la foto, escrito con tinta roja: "Nos vemos pronto, esta vez tú traes el vino". Desde entonces no he vuelto a tener citas, ni a beber, ni a dormir del todo. Porque cada vez que lo intento, sueño con esa casa, y con la botella, llena, esperándome.